Bueno, entonces, para terminar el trabajo práctico 4, tenemos que ver esto de la interpretación geométrica de la diferencial, que si bien ya habíamos hablado de esto en el ejercicio 1, cuando representamos los segmentos y vimos en el gráfico cómo quedaría, ahora vamos a recordar qué representa cada uno de los elementos que forman el diferencial, ¿sí? Y fíjense que dice, esto está tomado de la teoría que trabajan ustedes, dice la diferencial de una función es el incremento de ordenada, esperen, entró alguien, el incremento de ordenada de tangente en correspondencia al incremento de la variable delta x. O sea, cuando nosotros le damos un incremento delta x a un cierto x0, llegamos desde x0, ¿sí?, hasta x0 más delta x, ¿verdad? Entonces, esta longitud, medida de los puntos P hasta S en este caso, es el diferencial de x, ¿sí?, o el delta de x, el incremento en x. Y ese nuevo punto x0 más delta x tiene una imagen, ¿sí?, que es f de x0 más delta x, que determina el punto Q, ¿verdad? Entonces, fíjense que, si bien acá no se ve muy bien, desde Q hasta S, esa longitud es el incremento de I, delta I, ¿sí? Porque es cuánto se incrementó, cuánto se incrementa la función cuando x pasa de x0 a x0 más delta x, ¿sí? Entonces, eso es delta I. ¿Y qué es el diferencial de I? Es el incremento de ordenada también, ¿sí? Pero es medido hasta la recta tangente. Por eso fíjense que, acá le vamos a poner en rosadito, fíjense que el diferencial de I va desde el punto T, ¿sí?, que es proyectar el x0 más delta x hasta la recta tangente y medir esa longitud, ¿sí? Entonces, delta de I es, en este caso, mayor a delta de I. Todo va a depender de la gráfica de la función, digamos, del punto en el que estemos analizando, ¿sí? Entonces, bueno, recordando esto, vamos a ver el ejercicio 6, que dice, aplicando la interpretación geométrica de la diferencial, encuentra el segmento diferencial correspondiente a una función f de x0 en un punto x0 cualquiera, sabiendo que tiene estas condiciones. Entonces, fíjense que las condiciones están dadas por columna. Digamos, está raro este ejercicio como está planteado. Todo esto es el ítem A, digamos, ¿sí? Todo esto es el B, todo esto debe cumplir la función del ítem B, ¿sí? Y todo esto es el C, ¿ok? Así está presentado, digamos. Entonces, vamos a hacer el A. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué significa cada una de esas condiciones que nos está dando, qué información nos da información sobre las derivadas, sobre el incremento, y entonces ver cómo vamos a formar la gráfica para obtener el segmento diferencial en este caso, ¿sí? Fíjense, x0 dice es mayor a 0. x0 es positivo y f de x0, su imagen es negativa, ¿sí? Entonces, estos dos ítems, o sea, las dos primeras condiciones que tenemos de la función, nos ubican el punto x0 y su imagen ¿en qué cuadrante? ¿Dónde va a estar ubicado ese punto x0 y su imagen? En el segundo puede ser, profe. En el cuadrante de A ver, abajo a la derecha. ¿en En qué el cuarto, cuadrante profe. es ese? En Cuarto. el cuarto cuadrante, exactamente, ¿sí? En el cuarto cuadrante, ¿por qué? Ah, sí. Porque, Sí, porque la I ¿sí?, es es negativa. positivo el punto y el I es negativo, Ah, sí. exactamente. Me Por confundí. eso, Puse el negativo, las X. estamos por trabajar en el cuarto cuadrante, ¿sí? Un x0 cualquiera positiva y su imagen negativa, ¿sí? Entonces,
Esperen que no me quedó en el renglón y ahí ya me molesta que no quede. Ahí está. Entonces, tenemos y menos x, ¿sí? El eje y negativo. Y sabemos que, subimos a las condiciones, ahí está, ahí está. X0 es mayor a 0, ¿sí? Y su imagen es un valor, f de x0 es negativo. Entonces, vamos a un x0 cualquiera, ¿sí? Y su imagen, entonces tenemos un punto. O sea, por acá tiene que pasar nuestra función, ¿sí? Y después nos piden que la primera derivada en x0 sea negativa. ¿Qué información nos da eso? ¿Qué significa que la primera derivada de estas dos sacamos que estaba en el cuarto cuadrante? Y que la primera derivada sea negativa, ¿qué información nos da la primera derivada de una función? La Los pendiente. puntos. La pendiente de la recta tangente, está bien. ¿Y qué tipo de función es si su primera derivada es negativa? Decreciente, entonces. Decreciente. La primera derivada, y esto grábense, la primera derivada nos da información sobre el crecimiento o decrecimiento de la función, ¿sí? Si es creciente o decreciente. Y la segunda derivada nos da información sobre la concavidad. ¿Está? Eso tienen que tenerlo claro, digamos, que son las aplicaciones de la derivada, la primera y la segunda nos dan informaciones distintas. ¿Está bien? Entonces, si acá nos dice que la primera derivada es negativa, significa que la función es decreciente. Entonces, sabemos que es decreciente, ¿sí? O sea que no tiene que ir para arriba, va a ser decreciente cuando x0 aumente, cuando x tome valores cada vez más grandes. Y que la segunda derivada es positiva. ¿Esto qué información nos da? Recién dijimos Que es Los cóncava puntos, positivo. los puntos críticos. que es cóncava. Positivo. No, no, no. Que es cóncava positiva, exactamente. Quiere decir que está orientada hacia arriba la curva, ¿sí? No está así para abajo. Está orientada hacia arriba porque tiene segunda derivada positiva. O sea que tiene concavidad positiva. ¿Sí? De esta forma tiene que estar nuestra curva, porque si nosotros le hacemos para abajo, tiene concavidad negativa y no estamos cumpliendo con esa condición. ¿Sí? Y, ay, esperen que acá también bien. Y por último nos dicen que, ay, esperen que entró alguien. La última condición es que h sea mayor a 0. ¿Sí? O sea que le damos un incremento, h es el incremento que le damos a x, es un incremento positivo. Entonces quiere decir que nosotros pasamos de x0, le damos el incremento h y llegamos a otro punto, uy, estoy con rojo, x0 más h, ¿verdad? Porque le doy un incremento positivo. Si me hubiese dicho que era negativo, por ejemplo acá, iría para atrás, porque al x0 le resto, digamos, le saco una cantidad negativa, ¿se entiende? Acá como h es positivo, me voy a otro punto que es x0 más h. Ese x0 más h va a tener también su imagen, ahí sí estoy con rojo, y entonces su imagen, bueno, va a ser f de x0 más h, ¿sí?
Sabemos que la función tiene que pasar por esos dos puntos y tiene que cumplir todas estas condiciones que están acá. Que sea decreciente y que tenga concavidad positiva. Entonces, para ser decreciente, la curva tiene que ser en este sentido o en este, ¿sí? Pero que decrezca. Y como me pide que la concavidad sea positiva, tiene que estar orientada hacia arriba, ¿sí? O sea que esta es la curva que nosotros tenemos que utilizar, ¿sí? Como no tenemos ninguna información, trazamos nomás la curva, pero que tenga esa concavidad y que pase por esos dos puntos, ¿sí? Muy bien. Esa función, ¿sí? Cumple las condiciones que nos dijeron ahí, que x0 es positiva, que su imagen es negativa, que el h es positivo, que decrece, ¿sí? Es decreciente en x0, ¿sí? Y tiene concavidad positiva, ¿sí? Esa curva cumple todas las condiciones, pero a nosotros nos dijeron que encontremos el segmento diferencial. Entonces, este tiene su correspondiente imagen. Y esto. Bien, entonces, para trazar el segmento diferencial y el delta, bueno, el delta de I ya está acá, ¿sí? A ver, ¿dónde está el segmento delta de I? Si acá tengo el punto, este es el valor de f de x0 y esto es f de x0 más h, esta longitud es delta de I, ¿sí? Que está acá. O sea, de acá hasta acá tengo delta de I, ¿sí? Pero a mí me piden el segmento diferencial. Para trazar el segmento diferencial tengo que medir el incremento de ordenada, pero medido hasta la recta tangente. Por lo tanto, tenemos que trazar la recta tangente, ¿sí? Para poder luego marcar el segmento diferencial, ¿sí? Entonces, la recta tangente que pasa por el punto este que está acá donde está la crucecita, que es el x0 y su imagen, ¿sí? Entonces, la recta tangente ¿sí? Acuérdense que la recta tangente tiene un único punto de contacto, lo que pasa es que gráficamente es muy difícil hacerlo, ¿sí? Pero tenemos ya acá la longitud para poder marcar el segmento diferencial porque no va a ser otra cosa que la longitud que hay desde f de x0, ¿sí? Desde acá, pero medido hasta la recta tangente, o sea que me voy hasta abajo, ¿sí? Esa es la longitud del diferencial de I, ¿sí? Desde el punto este, desde acá, hasta la recta tangente. Cuando yo medí solo hasta el valor de f de x0 más h, es decir, el valor de la función incrementada, estoy midiendo el delta de I, el incremento de la función. O sea, mido hasta la función, tengo delta de I. Mido hasta la recta tangente y tengo el diferencial de I. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos pedían que hagamos en este ejercicio. Y fíjense todo lo que tiene de interpretación, porque si ustedes, o sea, cada uno de estos puntitos nos dice algo de la función que tenemos que graficar. Eso nos permitió, digamos, definir la forma que tenía esa función y a partir de ahí trazar el segmento diferencial. ¿Sí? En el B, fíjense que tenemos, vamos a hacer el B y el C les voy a dejar a ustedes. ¿En qué cuadrante estamos ubicados ahora? En el primero. En el primero, muy bien, en el primero. Bueno, tengo x0 y su imagen positivas. ¿Qué otra información sabemos? Esperen que le subo un poquito así. Ahí está.
¿Cómo tiene que ser la curva? El incremento, ¿cómo es? Positivo. Positivo. El h es positivo, o sea que acá tengo x0, acá tengo x0 más h, ¿sí? Y su imagen. Pero tenemos que ver que la curva tiene que ser decreciente, ¿sí? Y con concavidad negativa, o sea, decrece y con concavidad negativa tiene esta forma la curva, ¿sí? Entonces, acá me conviene subirle un poquito más a este para que se vea, pues si no me va a quedar muy pequeño todo. Me va a quedar todo encimadito acá abajo. Bueno, como tiene que bajar en este sentido, ¿sí? Tiene que pasar por acá. Y entonces el x0 más h también va a tener su imagen, ¿verdad? Voy hasta la función. ¿Sí? Entonces, delta de i, el incremento de i, con verde le hicimos acá, vamos a hacerle con el mismo color, es esta distancia, la distancia que hay entre el f de x0 y f de x0 más h, es delta de i, ¿sí? Que acá voy a prolongar esto para poder marcarlo. Esa longitud es delta de i, desde acá hasta la función. ¿Sí? Y ahora, tenemos que trazar la recta tangente en el punto para poder ver la distancia hasta esa recta tangente, ¿sí? Borro esto. Y entonces, ¿cuál es el segmento diferencial? Es el incremento de ordenada medido desde el f de x0, siempre mido desde ahí, hasta la recta tangente. O sea, ahora no voy hasta la función, sino que voy hasta la recta tangente nada más. Y entonces va a ser desde acá, pero hasta la recta tangente. O sea que es esta longitud. Bueno, un poquito más. No sé si voy a poder borrar ahí. Ahí está. O sea, quiero que se vea bien. Es la llavecita va hasta la intersección de esa prolongación con la recta tangente, ¿sí? En este caso, fíjense que en el ítem A, el diferencial de I, tenía mayor longitud del segmento diferencial que el del incremento, y en este caso es al revés, ¿sí? O sea, eso depende de la función que estemos trabajando. Lo que ustedes tienen que tener claro es hasta dónde medir cada uno, ¿sí? El delta de I se mide hasta la función, es la diferencia de ordenada medida hasta la función entre f de x0 más h menos f de x0, ¿sí? Y el diferencial es la longitud de ordenada o el incremento de ordenada medido hasta la recta tangente, ¿ok? Entonces depende de cómo esté la función, cómo esté ubicada, en qué cuadrante y qué incremento le demos, es como nos va a quedar el gráfico, ¿sí? Muy bien. Este les queda tarea, encima no le puedo dar resultados de esto porque esto es... Mándenme el grafiquito en todo caso. Sí, cuando lo hacen, mándenme por WhatsApp la fotito, pero pónganme las condiciones, porfi, porque por ahí me mandan solo la solución y yo estoy en otra cosa, pero y no tengo dónde mirar el ejercicio. Pongan las condiciones al lado, entonces yo ahí les controlo y ya les digo si les salió bien. Profe, ¿Eh? dependiendo en qué cuadrante está, vamos a saber
dónde va a ir x0 más h, porque viste que en el anterior primero marcamos la imagen con x0 y después marcamos f de x0 más h. Y en Claro. el que sigue marcamos primero x0 más h y después la imagen de x0. Y lo que pasa es que vos vas a ir probando porque necesitas que se cumplan todas las condiciones, digamos. Entonces, por eso viste que yo le puse a f de x0 más abajo, pero después me di cuenta que por las condiciones la curva tenía que tener esta forma. Y entonces, si yo estoy acá en x0 y su incremento es positivo, ¿sí? El f de x0 obviamente tiene que ser mayor que el f de x0 más h, porque si no, no le voy a poder dar esa forma que tiene que tener. Y sabemos que tiene que tener esa forma por el decrecimiento y la concavidad. Eso es lo que te dice cómo es. Si es creciente con concavidad positiva, es así. Si es creciente con concavidad negativa, es así. Si es decreciente con concavidad positiva, es así. Y si no, es esta que tenemos, decreciente con concavidad negativa. ¿Entendés? Sí, Vos profe, vas ahora sí. probando nomás, hacelo con lápiz de última y ahí ves si te conviene subir el punto, bajarlo o como sea, ¿sí? No es que haya un orden, te quiero decir. Hacelo y mándenme la fotito y yo eso es súper fácil. En un ratito miro si cumple todas las condiciones y si está bien medido el segmento, ¿sí? Muy bien. Dibujarse. Venga para acá arriba. Ejercicio 7. Bueno, para el ejercicio 7, esto es súper fácil, es calcular cómo se calculan las diferenciales de orden superior, el diferencial de I, el diferencial segunda, tercera, y puedo seguir calculando el diferencial siempre que no se anule la derivada de la función. Y esto es muy fácil, ¿sí? Es para ver cómo calcularlo nada más. Encima le pusieron una polinómica, así que no tiene mucha complejidad este ejercicio. Es para ver cómo lo anotan nada más. Si tenemos la función I igual a 1/3 x cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 1, ¿sí? Calculamos el diferencial. Recuerden que era el diferencial, era el producto de la derivada de la función en el punto por el diferencial de x, ¿sí? Entonces tenemos que derivar la función, vamos a ponerla acá al costadito, nomás por las dudas. ¿Sí? O f' por diferencial de x. Entonces, derivo la función y me queda, bajo el 3 multiplicando tercio queda un x cuadrado menos 2 por 2, 4x más 5. Esa es la derivada de la función y eso por el diferencial de x, esa es la expresión del diferencial de y, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a calcular la derivada y obtengo el diferencial segundo, ¿sí? Le agrego el 2 ahí en la notación. ¿Y qué hago? Vuelvo a derivar, ¿sí? Entonces, la función x cuadrado menos 4x más 5 la derivo y me queda 2x menos 4, ¿sí? Y eso es por el diferencial de x, pero 2 veces, ¿sí? Para indicar que es el diferencial ya de segundo orden, ¿sí? Y después nos piden las expresiones de tercer orden, que le vamos a encontrar también. Derivo de nuevo, ¿sí? Me queda 2x, queda la derivada de 2x es 2, ¿sí? Y el diferencial de x al cubo, ¿sí? Esa es la expresión, las expresiones que nos piden calcular. Acá queda 2x a la 1, sí, 2x. Diferencial de x al cubo. Y eso es todo. Esto es una cuestión de notación nada más
que vean qué representa y cómo se escribe, digamos. ¿Sí? Voy a ponerle acá recordar. ¿Estamos? Esto era lo que nos quedó del TP4. El ejercicio 6 y el ejercicio 7, solo uno les quedó de tarea. Así que estamos súper bien. Esperen que voy a... Bueno. Bueno, vamos a empezar el TP5, ¿sí? Que la idea era que entre en el parcial. La verdad es que todavía no sé, como nosotros tenemos clases el lunes, no hay... Al final todavía no sé. Ah, bueno. No saben todavía los otros profes si van a recuperar esa clase o qué. Lo que pasa es que a todos les toca el martes práctico. Nosotros damos el lunes. Y el martes es feriado asueto, digamos, por el Día del Estudiante. Entonces, ese está siendo el inconveniente. Pero igual, nosotros vamos a dar, por las dudas, total, igual nosotros tenemos la clase el lunes para hacer nuestro repaso. Y el lunes a la tarde, lunes 2:30 de la tarde, tengo mi taller, que es del taller de tutorías de la facultad, que es de esta materia, y obviamente nos vamos a poner a resolver ejercicios de parcial en ese taller y van a venir los chicos de los otros grupos también, porque justamente ellos pierden las clases de repaso, así que yo creo que les va a venir bien y ustedes obviamente que también están invitados. Creo que hoy ya iban a publicar en el Instagram el cartelito, ¿sí? Así que bueno, les espero a todos. Igual el lunes tenemos clase, así que nosotros estamos re bien, por suerte. Bueno, vamos a empezar a ver vamos a ver las integrales indefinidas, ¿sí? Que ustedes ya vieron en la teoría, inclusive todos los métodos de integración. Hoy vamos a empezar con los primeros, con los más simples, y vamos a empezar a entender esto de qué es integrar una función, ¿sí? Encontrar la expresión o la función que se llama primitiva, ¿sí? Que es como calcular, se le suele decir la antiderivada o es el proceso inverso, la integración es el proceso inverso a la derivación. Entonces es importante que ahora todas las reglas y las fórmulas que teníamos incorporadas para derivar, es como que ahora vamos a ir haciendo todo lo contrario, lo inverso a lo que hacíamos, ¿sí? Para encontrar la antiderivada o es decir, la función cuya derivada es tal función, ¿sí? La tablita, yo ya le subí al Drive. ¿Pueden chequear, por favor? En nuestro Drive yo ya les puse un PDF, que es esta tablita que ahora les traje acá, pero para trabajarla en la clase. Pero les subí el PDF para que la impriman y la tengan para el parcial. La tabla de integrales, así como usamos la de derivadas. Sí, profe, está bien. Súper. Bueno, esa la tienen que tener y hay que aprender a usarla. Nos da las fórmulas de integración, ¿sí? Más conocidas, las más utilizadas, digamos. Y para empezar a utilizar la tabla y demás, vamos a recordar que acá al costadito le vamos a poner, esperen que vamos a moverle un cachitín para acá. Ahí está. Entonces, ¿qué calculamos cuando calculamos la integral indefinida de una función? Tenemos la integral, el signo integral, ¿sí? De una función, ¿sí? Por el diferencial de x. ¿Y esto qué significa?
El diferencial dentro de lo que es una integral nos va a indicar la variable según la cual vamos a integrar esta función, ¿sí? Como nosotros todavía estamos trabajando con funciones de una variable independiente, siempre va a ser diferencial de x, ¿sí? Pero cuando empezamos a trabajar con funciones de varias variables, entonces vamos a tener una integral con distintas variables, por ejemplo, 2 o 3 variables, y el diferencial nos va a indicar respecto a qué variable vamos a integrar primero, ¿sí? En integrales dobles y triples es fundamental que ustedes sepan eso, digamos, que me indica el diferencial dentro de lo que es la integral, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos cuando buscamos la integral de una función? Buscamos una función que se llama primitiva, ¿sí? Que la vamos a denotar con letra mayúscula para que sea diferente a esta f de x, ¿sí? Buscamos una función, ¿sí? Cuya derivada sea la función que yo tenía en el integrando, ¿sí? Entonces, por eso se le suele decir antiderivada, ¿sí? Porque lo que buscamos es, tengo esta f chiquita y digo, ¿cuál es la función que tiene como derivada a f de x chiquita? Entonces busco esta f de x grande, que es la primitiva de la función, y que no va a ser una sola, sino que va a ser una familia de funciones que tienen esta forma, la forma que me da f de x, más una constante cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente recuerden ustedes que la derivada de una constante es 0. Entonces, si yo tengo una función f de x grande, cuya derivada es la f de x chiquita, si yo le voy sumando una constante distinta, tengo una familia de funciones, tengo distintas funciones, pero todas las derivadas de esa familia van a ser igual a f de x chiquita, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la integral indefinida de una función es una familia de funciones. Que difieren en una constante, ¿sí? O sea, que solo se diferencian. Ups. ¿Está? Entonces, miren, si hacemos un ejemplito súper simple para que ustedes vean. Supongamos que tenemos la integral de 2x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, más allá de las fórmulas, que ahora vamos a aprender a usar la tabla y digo, bueno, acá puedo sacar este 2 constante, integro la x y demás. Nosotros sabemos, si pensamos en derivadas, ¿qué función, les pregunto así, qué función tiene como derivada a 2x? X cuadrado. X cuadrado, sí, exactamente, muy bien, Lucía. X cuadrado. ¿Por qué? Sabemos que la derivada de x cuadrado, ¿se acuerdan que bajábamos el 2 y nos quedaba 2x, verdad? Entonces, x cuadrado es la función cuya derivada es 2x, pero si yo le agrego una constante c cualquiera, la derivada de todas esas funciones sigue siendo 2x, ¿sí? No cambia. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo tener una función. Una de estas funciones, la f1, por ejemplo, puede ser x cuadrado más 1. Sí, porque la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, ¿sí? Esta función tiene como derivada a 2x. Otra función de esa familia de funciones puede ser x cuadrado menos raíz de 2. Sí, claro, porque la raíz de 2 se va a cancelar, se anula en la derivada. Y así puedo tomar infinitas funciones que tengan la forma x cuadrado
más o menos una constante, cualquier constante, y tengo infinitas funciones, ¿sí? Que tienen como derivada a 2x, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre todas estas funciones? La constante. Por eso decimos que es una familia de funciones que difieren solo en una constante, ¿sí? Su estructura algebraica es la misma, solo que tienen una constante distinta al final, ¿sí? Entonces, la f de x, la primitiva, digamos la mayúscula en este caso sería x cuadrado, ¿sí? Y la constante c la ponemos siempre en la solución de la integral definida. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Entonces, nosotros no vamos a estar adivinando cuál es la función cuya derivada es, como hicimos acá, tipo pensando al revés de lo que aprendimos de derivadas. Para eso vamos a utilizar la tabla de integrales, ¿sí? Y vamos a ver cómo vamos a utilizar con las propiedades de las integrales, cómo vamos a utilizar la fórmula, ¿sí? No se asusten con eso, no es que van a tener que estar viendo cuál es la derivada y adivinando, no. Solo que este es un ejemplo muy simple y de tanto derivar a esta altura uno ya sabe que la derivada de x cuadrado es 2x, digamos. Entonces sirve como para ver, comprender qué es esto de las integrales indefinidas y por qué se le dice que es el proceso inverso al de la derivación, ¿sí? Como que buscamos la antiderivada, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esto? Así empezamos a integrar. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, profe. bueno, dale. Entonces seguimos. Vamos al práctico. Bien. Bajo. Bueno, a ver, en la tablita les quería mostrar algunas como las más importantes, digamos, que las primeras siempre, fíjense, por ejemplo, la integral del diferencial, ¿sí? Es como tener un 1 acá, ¿sí? 1 por diferencial de x, digamos, y entonces la integral del diferencial es la variable, o sea, es x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y entonces x es la función que tiene como derivada a 1, ¿sí? Después, esta de la potencia, ¿se acuerdan que la derivada de una potencia también usábamos mucho? Bueno, en integrales también. La integral de x a la n diferencial de x es x a la n más 1. ¿Se acuerdan que nosotros restábamos 1? Ahora tenemos que sumar 1 y en vez de bajar multiplicando, ese n más 1 baja dividiendo. ¿Está bien? Eso es para todo n distinto de menos 1, porque si es menos 1 se anula, queda x a la menos 1 más 1, 0. ¿Está? Entonces, la integral de x a la menos 1 sabemos que es logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x? ¿Sí? Entonces, ¿por qué le ponemos en valor absoluto a x? Porque recuerden que el logaritmo natural está solo definido para valores positivos. ¿Sí? Entonces, la de la potencia usamos siempre sumando 1 y dividiendo por ese mismo número. Y después, todas las otras que ya conocíamos, la integral de e a la x es e a la x más c, porque acuérdense que e a la x es la única que coincide con su derivada y por lo tanto con su integral. Y después, bueno, hay otras. La integral de e a la a por x es e a la a por x sobre e a más c. Y bueno, así hay muchas. Capaz les conviene imprimirse la tablita y mirarla a ustedes ahí impresa, porque acá, bueno, yo capturé la pantalla, recorté todo en el Paint para traerlo acá a la clase, pero no es muy buena la tinta, digamos, no se ve tan bien. Bueno, entonces,
Una cuestión que vamos a utilizar mucho es, ¿se acuerdan que siempre cuando podíamos transformábamos en potencia lo que se podía? Bueno, eso también. Y después todo lo que sabíamos de derivadas también, porque acuérdense que estamos pensando en el proceso inverso a la derivada. Entonces, eso también viene bien. Y una propiedad que también vamos a usar mucho es una que dice que la integral de c por f de x, diferencial de x, es c por la integral de f de x, diferencial de x. Es decir, que la integral de una constante por una función, puedo sacar la constante fuera del signo integral siempre que esté multiplicando a toda la función. Puedo sacar fuera el signo integral e integrar solo la función. ¿Está? Esa es una propiedad que se usa mucho, mucho, ¿sí? Y todo el tiempo vamos a estar haciendo eso, digamos. Saco fuera el factor y sigo con la variable, integrando la variable. ¿Está bien? Entonces, veamos el punto 1. El punto 1 son integrales inmediatas. Las integrales inmediatas son aquellas que se pueden obtener directamente aplicando una fórmula de integración, ¿sí? Una de las fórmulas de la tabla ya nos permite resolver esas integrales, ¿sí? Y, bueno, acá abajo hay otras. Vamos a hacer primero estas 4, a ver cómo vamos resolviendo. Empezamos con la A. Dice, la integral de 5x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Eso que les había dicho recién. Cuando tengo una constante por una función, puedo sacar el 5 fuera de la integral y directamente integro x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a integrar x? La integral de x es pensar que esta x tiene un exponente 1 acá. ¿Sí? Entonces lo tengo que integrar como x a la n. Y la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, si n es 1, esto nos queda el 5 que multiplica. Una vez que aplico la fórmula de integración, ya no escribo ni el símbolo de la integral ni el diferencial de x. ¿Sí? Cuando aplico la fórmula ya no escribo eso. Entonces digo, x a la n es x a la n más 1, que sería 1 más 1, le pongo así por ser el primero nomás, y dividir por el mismo. Y cuando aplico la fórmula de integración, ya le puedo agregar la constante c. Y entonces digo, bueno, ¿esto cómo me queda? Esto es 5 por x al cuadrado sobre 2 más c. ¿Sí? Y entonces esto es, para escribirlo como polinomio, nos queda 5 medios x cuadrado más c. Y esa es la expresión de la integral que estábamos buscando. Es decir que la derivada de esta función, si yo derivo esta función, me tiene que dar 5x. ¿Sí? ¿Y me da o no? Claro, porque si yo derivo 5 medios x cuadrado, bajo el 2 multiplicando, esto es como una especie de verificación. No hace falta hacerlo, pero es para que ustedes entiendan el concepto, que es tomar la primitiva y derivarla para chequear que efectivamente me dé el integrando. ¿Sí? Entonces esto bajo el 2, 2 que multiplica a 5 medios x, la derivada de c se anula, este se va con este y me queda 5x. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer esto acá? Primero porque la derivada que queda es muy simple, es una derivada de una función polinómica. Y entonces, bueno, digo, bueno, vamos a chequear a ver si efectivamente me da. ¿Qué pasa? No lo van a poder hacer siempre porque hay veces que la expresión de la primitiva es mucho más compleja que la de la integral, digamos, y entonces derivar eso es como todo un proceso para poder llegar a verificar. O sea, como no es un proceso económico cuando la función se complica en su expresión algebraica.
¿Está bien? Acá yo les muestro la primera, pero para que ustedes sepan que eso siempre tiene que suceder, que la derivada de lo que yo obtuve, ¿sí? De la primitiva me tiene que dar la función original, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí no es tan fácil verificarlo de esa forma, ¿ok? Bien, ¿se entendió esa? Súper. Empieza bien por lo básico, ¿eh? Bueno, a ver acá, ¿qué podemos hacer? Lo mismo, tenemos un factor menos 5 que lo puedo sacar fuera de la integral. Integro directamente x a la menos 6 diferencial de x. Y entonces me queda menos 5 que multiplica a x elevado a la menos 6 más 1. Es menos 6 más 1 es menos 5. Y divido por el mismo menos 5. ¿Sí? Entonces acá puedo simplificar el menos 5. Y entonces me queda x a la menos 5 más c. ¿Está? La derivada es menos 5x a la menos 6, claro, que es lo que tengo acá en la integral. A ver el c. Che, pregunten, hablen, mire que estamos en la semana previa al parcial. Yo creo que estas inmediatas y pueden llegar a aparecer en el parcial, digamos, inmediata y descomposición. A ver, integral de raíz cúbica de x. ¿Qué les parece acá? ¿Qué nos conviene hacer? No tengo en la tabla, por si están buscando en la tabla. Expresar como exponente la raíz. Muy bien, exactamente. Pensarlo como una potencia, lo que hacíamos en derivadas. Y entonces ahí puedo aplicar la fórmula de la integral de x a la n, ¿sí? Que era x a la n más 1, que es 1 tercio más 1 es 4 tercios. Y acá les muestro algo. Este 4 tercios también viene acá dividiendo, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer cuando tienen una fracción, les queda una fracción que tengo que elevar al exponente y luego dividir, ya la pueden escribir invertida multiplicando, o sea, porque dividir por 4 tercios es lo mismo que multiplicar por 3 cuartos. ¿Sí? Por definición de división de fracciones. ¿Está? Entonces, acá ustedes ya podían decir x a la 1 tercio es x a la 4 tercios por 3 cuartos. Ya lo escriben adelante al 3 cuartos invertido el exponente. ¿Me explico? No hace falta escribir todos los pasitos que yo estoy haciendo así porque recién estamos arrancando nomás. Después yo ya voy a ir haciendo todo junto esto en un solo paso. ¿Sí? Porque se complican las expresiones de las funciones. Y otra cuestión es que por ahí Profe, conviene. ¿allá por qué se invierte el 4 tercios y queda 3 cuartos? Por esto que te decía, porque vos, por la fórmula, a vos te queda x a la 4 tercios dividido 4 tercios. Sí, hasta ahí sí. Dividido 4 tercios. Bueno, entonces, por definición de división de fracciones, esto es x a la 4 tercios, dividir por 4 tercios es lo mismo que multiplicar por el inverso, 3 cuartos. Porque así se calcula la división de fracciones. Si vos tenés 1/5 dividido 2 tercios, esto lo resolvés haciendo 1/5 por 3 medios. ¿Sí? Se invierte la segunda fracción y la división se transforma en multiplicación. ¿Te acordás de eso? Eso es división de fracciones Sí, profe. usuales.
Entonces, eso es lo que se hace. Y como para no escribirlo después, como las constantes siempre van adelante, ya lo escribo a este 3/4 acá nomás. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si tenemos la integral de x a la 1/5, supongamos, diferencial de x, esto va a ser x a la 1/5 más 1. 1 son 5/5, más 1/5 me da 6/5 de exponente, y entonces tendría que venir 6/5 acá dividiendo, mejor ya lo escribo, 5/6 multiplicando. ¿Se entendió? Técnicas ya para ir ahorrando tantas escrituras, digamos. Lo que sí acá, que no les puse, es que por ahí conviene, fíjense que el integrando acá estaba dado como una raíz, ¿sí? Entonces conviene por ahí expresar la primitiva de la misma estructura algebraica en que fue presentado. Si esto estaba como raíz, entonces este x a la 4/3 lo puedo escribir como raíz cúbica de x a la 4ª, ¿sí? Para que la solución tenga la misma estructura o presentación algebraica que la función que está en el integrando, ¿sí? No es que esté mal esta, pero es como un acuerdo matemático, digamos. Olvidar en un examen, ¿sería motivo para descontarnos algún punto? No, 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 no es que Ok. esté mal, no está mal, porque no es incorrecta la primitiva. No es incorrecta porque es equivalente escribirlo como potencia como raíz. Pero usualmente en matemáticas sí uno respeta la forma en que está dada la función. No es que se te vaya a descontar punto, pero es bueno que se acostumbren a hacerlo. ¿Está bien? Bueno, muy bien. A ver. Esperen que voy a ver qué otras. A ver, la D, ¿cuál era? 1/2 raíz de X. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa a esto? Esperen que no sé qué le pasa a mi pizarra. ¿Ustedes ven algo de lo que escribí? ¿El D o algo de eso? Ahí no está. sé. A ver ahí. Ahora sí. Ahí sí, ok. Hay veces que por ahí escribo y se borra, y recién pasó eso. Bueno, y este, 1/2 raíz de X. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién tenía esta derivada? ¿No se acuerdan? La derivada de la raíz cuadrada de X era 1/2 por raíz cuadrada de X. ¿Sí? Es una inmediata que surge a través de las fórmulas de derivadas que nosotros conocíamos, digamos. ¿Sí? Si no se acuerdan o no lo ven acá, digamos, ¿qué habría que hacer acá? Esto es subir la raíz cuadrada de X es X a la 1/2 y la subo como X a la menos 1/2. ¿Sí? Y ahí el 1/2 saco fuera y me queda X a la 1/2 menos 1/2 más 1. Menos 1/2 más 1 es 1/2. Entonces tengo que elevar a la 1/2 y dividir por 1/2, que es lo mismo que multiplicar por 2. 2/1 sería. ¿Mm? Y entonces ahí se va este con este, ¿sí? Me queda X a la 1/2 más C, que no es otra cosa que raíz cuadrada de X más C. Todo eso, digamos, me lleva a la solución, pero si uno ya se acuerda que la formulita de la derivada de la raíz cuadrada de X es 1/2 raíz de X, ya directamente lo pone porque sale de la fórmula de la derivada. Es inmediata. ¿Ok? Bueno, y acá de estas
pueden hacer todas estas que siguen, pero esta no van a hacer porque está infiltrada acá, no debería ir en este grupo porque es de sustitución, ni esta. ¿Ok? Las otras sí pueden hacer cualquiera. Bueno, la de a la x es la x, la otra es una fracción, después vienen las de seno de x y demás. Sí, todas las otras salen. A ver, esta de seno de x sobre coseno cuadrado de x, esta también está infiltrada, che. Esta tampoco. La vamos a hacer más adelante. Vamos a dejarle pintaditas así. Bueno, las E, F, G, H, I quedan de tarea para ustedes. Son fáciles. Después ya viene descomposición. Bueno, ese método también lo vamos a ver hoy. A ver, capaz que llegamos a sustitución. Bueno, hacemos un requeíto, 11 y 5. En 10 volvemos. Si quieren les dejo ahí. Si quieren trabajar mientras esa, el que tiene ganas, les dejo ahí.
Bueno, muy bien. Seguimos entonces con las integrales. Bueno, esas les quedaron a ustedes de tarea. Vamos a las de descomposición, ¿sí? Después, a ver, si ustedes miran un poquito el práctico, tenemos integrales por descomposición y después están los métodos de integración por sustitución, ¿sí? Integración por partes, ¿sí? Que son todos los métodos de integración que vamos a estudiar. Vamos a ver el de descomposición, que es súper fácil, digamos. Y vamos a ver ya si podemos ver también sustitución. Bueno, entonces, el método de integración por descomposición es muy simple. Es el que está fundado en la propiedad de que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales de cada función. Entonces, eso me permite hacer como hacíamos en derivadas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos la derivada de varios términos, derivábamos término por término? ¿Se acuerdan de eso? Eso mismo es lo que vamos a hacer cuando tenemos una función en el integrando que sea suma de varias funciones. Vamos a integrar cada término porque esa propiedad así nos permite hacerlo, ¿sí? Entonces, la integral de 3x² más 5 más raíz cuadrada de x, diferencial de x, esto lo podemos resolver así. Y este paso que yo voy a escribir, lo voy a escribir en verde, para que ustedes vean que este paso no hace falta escribirlo, pero es para que ustedes entiendan nada más lo que vamos a hacer, es vamos a integrar el primer término, ¿sí? El segundo término, ¿sí? Y el tercer término, cada término por separado, ¿sí? Esto es descomponer la integral, método de descomposición. ¿Cuándo lo puedo aplicar? Cuando tengo sumas o restas de varios términos, ¿sí? Sumas y restas. Si tengo multiplicación de funciones, ya no puedo desarmar así, ¿sí? Tenemos que ver otros métodos de integración. ¿Está? Acá tengo suma, bueno, pero acá tengo el cuadrado del binomio, así que tengo que resolver primero esto. Pero esta es la idea, digamos. El método de descomposición me permite descomponer la integral que parece compleja en su estructura en distintos términos, integrando término por término, voy a llegar a la función primitiva. Y claro, porque recuerden que después nosotros vemos que sí, la derivada de la primitiva nos da la función del integrando. Y cuando derivamos, ¿cómo derivamos? Término por término, ¿sí? Entonces, por eso podemos hacer esta descomposición, como desarmar la integral, ¿sí? Entonces, una vez que tengo la integral de cada término, ya puedo tener la función primitiva, ¿sí? Entonces, a ver, la integral de 3x², y esto también ya les iba a decir, no hace falta escribir, saco el 3 afuera y vuelvo a escribir. No, directamente ya digo, saco el 3 afuera, integro x², que es x³ sobre 3, ¿sí? Y otra cosa, la constante que resulta en cada uno de los términos la voy a considerar porque si acá yo pongo más c, después derivo el segundo término y pongo más c y derivo el otro término y pongo más c, en definitiva voy a tener tres constantes por los tres términos que derivé, que los puedo considerar a todos como una sola constante c al final, ¿sí? Entonces, vamos a poner una sola constante al final de la primitiva, ¿sí? Porque en definitiva todas las constantes se anulan en la derivada, así que no pasa nada con eso. Entonces, tenemos primer término, luego me queda 5 que lo saco fuera de la integral, 5x porque me queda la integral del diferencial que es x, y luego me queda la integral de
la raíz cuadrada de x, que lo pienso como x a la 1/2, o sea, es x a la 1/2 más 1. 1/2 más 1 son 3/2, ¿sí? Entonces me queda, ya pensándolo, esperen que le voy a anotar acá nomás. X a la 1/2, ¿sí? Entonces, 1/2 más 1, 1 son 2/2, más 1 son 3/2. Y recién dijimos que en vez de poner 3/2 acá, ya voy a poner 2/3 adelante, multiplicando. Y todo esto más C. ¿Puedo resolver algo? Sí, puedo resolver algo porque acá puedo simplificar este 3. Me queda x cubo en el primer término. 5x, no puedo hacer nada, 5x. Y acá 2/3, esto lo puedo escribir como raíz otra vez por lo que hablábamos hoy. Se lo puedo escribir 2/3 por la raíz cuadrada de x al cubo, ¿sí? Más c. Y esa es la integral que estamos buscando. ¿Está? En definitiva, es desarmar. Este método consiste en desarmar la integral y luego integrar cada término por separado, ¿sí? Vamos a hacer el B. Si ustedes no preguntan ni dicen nada, yo Profe, sigo, ¿eh? ¿se me escucha, Integral profe? de... Porque estaba hablando y no se me escuchaba. Sí, se te escucha, Ahí decime. donde está la raíz, ¿puede salir alguna de las x porque está el cubo? Quedaría una x y después saldrían 2x, creo, si no me equivoco. Sí, 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 también puede ser. Pero es extracción de factores fuera del radical, digamos. Saldría x y te quedaría una x adentro. Porque si vos haces 3 dividido 2, que haces 3 dividido el índice de la raíz, te da 1 y 1. O sea que sale una, ¿sí? Y queda una adentro. O sea, es lo mismo que x por la raíz cuadrada de x. Ahí está, Esto es gracias, profe. equivalente a... Sí, si te das cuenta y lo haces, súper. Si no, no está mal tampoco, digamos. Muy bien. En el ítem B, como tenemos el cuadrado acá, no puedo desarmar directamente, ojo acá con el método de descomposición, digo, tengo una suma y no, porque este binomio está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular el cuadrado de ese binomio para después poder aplicar el método de descomposición. Es decir, que voy a seguir escribiendo la integral porque voy a trabajar el integrando primero un poquito. Entonces digo, el cuadrado del primero más 2 por 3x por 1. 2 por 3, 6x. Más el cuadrado de 1 diferencial de x. ¿Sí? Y entonces ahora sí puedo integrar término por término. Y ya no voy a escribir este paso de desarmar toda la integral. Directamente voy a empezar a integrar. 9x cuadrado, saco el 9 afuera. Y me queda la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Para el siguiente término, saco el 6 afuera y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y para el último término es la integral de 1, que es la integral del diferencial, que es x. ¿Sí? Más c. Y entonces simplifico lo que se puede acá. Este se va con este, me quedan 3. Este se va con este, me quedan 3. Y entonces queda 3x cubo más 3x cuadrado más x más c. ¿Sí? Y esa es la primitiva.
Era fácil también ese. Bueno, y el C, tengo una suma ahí. X sobre 3 más 3 sobre X. Bien, entonces para descomponer acá, fíjense que esto nos conviene pensarlo. ¿Cómo? X sobre 3 es 1/3 X. ¿Sí? Y 3 sobre X es 3 por 1 sobre X. Ay, se pegó ahí el 1 con la fracción. Y entonces integremos así. 1/3 X es, dejo el 1/3 constante, ¿sí? Y integro la X. La integral de X es X al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y después, para el segundo término, el 3 lo saco afuera, lo dejo constante, integro 1 sobre X, que la integral de 1 sobre X es logaritmo natural del valor absoluto de X más C. Y entonces, bueno, en el primer término nomás puedo multiplicar acá, 3 por 2, 6, o sea que me queda 1/6 X al cuadrado más 3 por logaritmo natural del módulo de X más C. Y ahí está la integral que estábamos buscando, ¿sí? Estas notaciones por ahí es bueno desarmar si puedo sacar para ver qué puedo sacar constante, ¿sí? Prestar atención a esos casos. Bueno, en el D, en el E, en el D y en el E, acá hay una sustitución también. Acá hay otro colado. Este no, porque este es sustitución. Ahora cuando veamos sustitución de última miramos este. En el D y en el E, para poder desarmar, ¿qué les parece que hay que hacer primero ahí? Porque si bien tengo una suma acá, pero tengo todo dividido ahí. Distribuir el denominador o despejar el denominador. Claro, distribuir el denominador para cada término y ahí tratar de transformarlo en una sola expresión, porque si no, también les va a quedar todo como un cociente. Entonces, resolver eso con propiedades de la potencia que me permitan encontrar una sola expresión de cada término para después integrar recién. ¿Sí? Entonces, el D lo vamos a hacer y el E les va a quedar a ustedes. Dice, X a la cuarta más 3X a la menos 1/2 más 4 dividido raíz cúbica de X. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es desarmar esta integral, descomponer la integral, pero distribuyendo el denominador para poder transformar, digamos, en suma. Nos va a quedar X a la cuarta sobre la raíz cúbica de X, ¿sí? Le podemos escribir todo junto o si quieren podemos después poner el diferencial al final. Le vamos a escribir así, más 3X a la menos 1/2
dividido raíz cúbica de x y 4 dividido así. Entonces escribimos una sola vez el diferencial. Y entonces, ¿qué podemos hacer acá? Acá tenemos un cociente entre x a la cuarta y raíz cúbica de x. No pierdan de vista que raíz cúbica de x no es otra cosa que x a la 1 tercio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo en el primer término? Tengo un cociente de dos potencias de igual base, que es x. ¿Sí? Entonces, recordando propiedades de la potenciación, sabemos que un cociente de potencias de igual base, los exponentes deben restarse, ¿sí? Entonces, para resolver este cociente, digamos, nos queda, al resolver nos queda x a la cuarta, sería 4 menos un tercio, ¿sí? Y un tercio, 4 son 12 tercios. 4 por 3, 12. 12 tercios menos un tercio son 11 tercios. Entonces, x a la 11 tercios es equivalente al primer término. ¿Sí? ¿Por qué sigo escribiendo la integral y todo? Porque todavía no estamos integrando, estamos trabajando algebraicamente la función integrando, ¿sí? Entonces, todavía no integré, por lo tanto, sigo escribiendo el signo integral y sigo escribiendo el diferencial de x, ¿sí? Bien, ¿cuánto nos queda en el segundo término? Como tengo x a la menos un medio, tendría que hacer menos un medio menos un tercio. ¿Tienen por ahí calculadora? Menos 5 sextos, profe. Menos 5 sextos. Y el último, el 4, no tengo para dividir, pero lo llevo arriba al x a la 1 tercio que está acá dividiendo, lo llevo arriba con exponente negativo. ¿Sí? Para poder integrar con la fórmula de la potencia. ¿Sí? Y entonces ahora recién vamos a integrar. ¿Sí? Entonces, en el primer término tengo x a la 11 tercios. Entonces digo, es x a la 11 tercios más 1. 1 son 3 tercios, más 11 tercios son 11, 12, 13, 14 tercios. Dividido 14 tercios, que es lo mismo que multiplicado por 3 sobre 14. ¿Sí? Primer término listo. Segundo término. Profe, El 3, ¿qué yo me pasó? quedé en una parte. Decime. Viste que está 4x elevado a la menos un tercio. Ese menos un Sí, tercio es de la raíz de abajo que sí, pasó Michi. arriba, entonces ahí cambió el signo. Exactamente. Ah, Siempre cuando vos tengas la x con una potencia en el denominador y vos la quieras llevar arriba, lo único que tenés que hacer es cambiarle el signo, ¿sí? Llevarlo como negativo. Porque en realidad x a la menos 3, vos ¿cómo resolvés? Invertís y elevás al cubo. Y entonces 1 al cubo es 1, por 2, 2, y x al cubo te queda en el denominador. O sea, ahí ves que esto es equivalente a esto. ¿Mm? Entonces, sí, cuando profe. vos lo querés llevar para arriba, ya sea para derivar o para integrar, siempre le cambio el signo. ¿Sí? Borro esto. Bueno, muy bien. Entonces, integramos solo hasta ahora el primer término. Vamos al segundo. El 3 lo dejo constante. Integro x a la menos 5 sextos. O sea, tenemos que hacer menos 5 sextos más 1. Queda un sexto. ¿Sí?
y dividir por 1/6, que es lo mismo que multiplicar por 6 sobre 1 sería, o sea, le pongo al 6 nomás. ¿Bien? Y por último, el 4 lo dejo constante, integro x a la menos 1/3. Menos 1/3 más 1, 3/3 menos 1 son 2/3. Dividido 2/3, que es lo mismo que multiplicar por 3/2, más c. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nos queda todo esto? A ver. Igual, en el primer término no puedo hacer nada, ¿sí? Lo dejo así como está. 3 sobre 14 por x elevado a la 14/3. En el segundo término puedo multiplicar 6 por 3 es 18. X a la 1/6. Y en este otro también puedo multiplicar 4 por 3/2 o simplificar acá directamente. Me queda 2 por 3, 6, x a la 2/3. ¿Sí? Y ahí está. Esa es la integral del ejercicio D. ¿Está? Fíjense que para poder aplicar el método, lo que hicimos primero es aplicar propiedad distributiva y luego propiedades de las potencias de igual base. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso ya sale. Tangente de x, secante de x. Bueno, el E van a ser de tarea. El G también sale, está en la tabla el G, las integrales de cada término también. El que vamos a hacer es el H, porque les quiero mostrar ese como el seno ahí. Cómo pensar a eso, porque, bueno, le vamos a hacer completo, pero vamos a analizar esto. Pues si no ya les hago demasiado. A ver, seno de x sobre coseno cuadrado de x. Esa no es, a la vista no es una integral inmediata, ¿sí? Pero fíjense que nosotros podemos pensar a esto como seno de x, ¿sí? Sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x, porque coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x, ¿sí? Y entonces esto es seno sobre coseno, no es otra cosa que tangente de x, ¿sí? Y 1 sobre coseno es la secante. ¿Está? Tangente de x por secante de x. Y la integral de la tangente de x por secante de x es la secante de x. Está acá, miren. Este D, ¿saben qué es? Lo que se borraba hoy. Esperen. Lo que se borraba hoy cuando desaparecía lo que yo escribía. Miren dónde vino a aparecer. Bueno, entonces, la integral de la secante de x por la tangente de x es la secante de x. ¿Sí? Entonces ahí se convierte en una integral inmediata. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene esto? Que siempre que tengamos senos, cosenos y demás, sirven y tenemos que utilizar todas las equivalencias trigonométricas que nosotros conocemos, ¿sí? Que el coseno, que el seno sobre coseno es la tangente y todo. Pues si uno se queda con esta expresión, no, esto no está en la tabla, no es inmediato, no. ¿Qué hago acá? Bueno, intentemos desarmar a ver
a qué llegamos, ¿sí? Entonces, así como está planteada, no es una integral inmediata, pero desarmando y obteniendo las equivalencias, nos queda la integral de la tangente de x por la secante de x, bueno, con un signo menos acá, así que no importa. Pero esta integral sí es inmediata y es secante de x, la integral, ¿sí? Entonces, con las trigonométricas se hace por ahí mucho eso, ¿sí? Yo le voy a poner tarea también acá a ustedes para que la completen a esta. Muy bien. Bueno, esas eran todas las de descomposición. Y para terminar nuestra clase, vamos a ver el método de sustitución para que ustedes por lo menos tengan para trabajar el fin de, bueno, igual creo que se van a dedicar al parcial. Pero para que quede planteado ya, entonces el que ya le agarra a inmediatas y descomposición ya puede empezar a intentar las de sustitución, ¿sí? Total tenemos un ratito. Miren, ¿en qué consiste la integral? Esperen que esto es 3x más 1 al cuadrado diferencial de x. Muy bien. ¿En qué consiste la integral? El método de integración por sustitución. El método este lo que me permite es, dada una cierta integral que no es inmediata, el método me permite a través de un cambio de variable transformar la integral en una integral inmediata a través de un cambio de variable, ¿sí? Y a través de una integración ya no con respecto a la variable x, porque respecto a x no podemos integrar de forma inmediata, sino tomar una nueva variable que yo defino cuál es y obtengo su diferencial, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, fíjense que si nosotros vamos a trabajar con una variable auxiliar que nosotros vamos a llamar u, y digo, si u es esto que está en el paréntesis, ¿sí? Fíjense que si yo llamo u a 3x más 1, ¿sí? Voy a calcular su diferencial. ¿Por qué? Porque yo tengo que integrar con respecto a esta nueva variable. Entonces, ¿se acuerdan que hoy cuando empezamos yo les dije, el diferencial me indica respecto de qué variable yo voy a integrar? Entonces, ya no voy a integrar con respecto a x, voy a integrar con respecto a u. Calculo el diferencial de u. ¿Qué era el diferencial de una función? Era la derivada de la función, o sea, la derivada de 3x más 1, que es 3, por el diferencial de la variable independiente, ¿sí? Entonces, el diferencial de u es equivalente a 3 veces el diferencial de x, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si yo de acá despejo el diferencial de x, el diferencial de u sobre 3, paso el 3 dividiendo, es equivalente al diferencial de x. Entonces, estos datos que yo decidí son los que me van a permitir transformar esta integral en una integral inmediata. ¿Por qué? Porque si a 3x más 1 le llamé u, esto lo puedo escribir como u al cuadrado, ¿sí? Y el diferencial de x resulta que es equivalente al diferencial de u sobre 3. Entonces yo puedo escribir el diferencial de x por su equivalente diferencial de u sobre 3. Y entonces, ¿en qué se transformó esta integral? El 3 que está acá dividiendo, yo lo puedo sacar fuera de la integral porque es como si tuviera un tercio. Si nosotros pensamos que acá hay un 1 multiplicando, digamos, este 1/3 lo puedo sacar fuera de la integral porque es constante y me queda la integral de u al cuadrado diferencial de u. Y entonces si yo integro con respecto a u, esto es una integral inmediata, ¿sí? Porque es una potencia. La integral de u al cuadrado no es otra cosa que u al cubo sobre 3, ¿sí? Entonces, esto nos queda
u 1/3, ¿sí? Por u al cubo sobre 3, ya integré, por lo tanto agrego la constante c, y entonces ahora no me queda más que volver a sustituir u por lo que yo decidí que se iba a llamar u, ¿sí? Entonces resuelvo, aparte acá puedo resolver este producto, 1/3 sería acá 3 por 3, 9, o sea que me queda 1/9 por u. ¿Quién era u? 3x más 1 elevado al cubo más c. Y esa es la expresión de la integral que estábamos buscando, ¿sí? ¿Cómo resolvimos la integral? A través de una sustitución, por eso se llama método de integración por sustitución. Voy a sustituir la función del integrando o una parte de la función del integrando por una nueva variable. Voy a calcular su diferencial y voy a calcular la integral inmediata que queda planteada. Por último, no olviden volver a la expresión original de u, ¿sí? Porque si ustedes me dejan la integral con una solución de u con respecto a u, digamos, yo te digo la integral, acá la variable era x, el diferencial de x, y vos me estás dando una solución con u. No, esto es todo el proceso, pero el resultado de la primitiva tiene que estar en función de x. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Y cómo sabemos nosotros a quién llamar u, digamos? Con la práctica ustedes van a ir viendo, pero siempre conviene llamar u si yo tengo en la función algo como una función y su derivada o parte de su derivada en la expresión de la función. Siempre conviene llamar u a la función, ¿sí? Porque acá digo 2x cuadrado más 2x menos 3, la derivada de esto es 4x más 2, ¿sí? No es exactamente lo que tengo acá, pero es de grado 1 el polinomio, ¿sí? O sea que algo puedo hacer ahí para darle la forma que yo necesito. Entonces, en este caso, conviene llamar u a este trinomio que está elevado a la 10. Entonces, fíjense cómo queda este. D puse, paren. Esta es la integral de 2x cuadrado más 2x menos 3 elevado a la 10 por 2x más 1. Fíjense que acá ya empiezan a aparecer los productos en la integral, ¿sí? O sea que ya no puedo descomponer, no puedo desarmar, no puedo hacer lo que veníamos haciendo. Entonces, miro, bueno, a ver si es una sustitución. Si yo llamo u a esto, veamos qué obtenemos con su diferencial. 2x cuadrado más 2x menos 3. El diferencial de u, recuerden que es la derivada de la función, que es 4x más 2 por el diferencial de x. Y entonces no tengo esto exactamente, que es lo que tengo que dejar todo el integrando en función de u. Pero acá me aparece 2x más 1. Entonces digo, bueno, a ver, 4x más 2, puedo sacar un factor común 2 acá. Y me queda 2x más 1, diferencial de x, ¿sí? Y entonces digo, si diferencial de u es esto, ¿sí? Puedo dejar esto, que es la otra parte que me falta a mí expresar en función de la nueva variable u, y paso el 2 dividiendo. Entonces, el diferencial de u sobre 2 es equivalente al producto de 2x más 1 por el diferencial de x. O sea que esta parte de la función yo puedo reemplazar por diferencial de u sobre 2 y la función que está elevada a la 10 la puedo reemplazar por u. Y entonces, esto siempre se le suele hacer como un apartado, así es, porque es como las herramientas para la resolución. Tiene que estar en la hoja, ¿ok? Entonces, esto me queda la integral de u, que es el trinomio, a la 10 por esto que está acá, es equivalente a diferencial de u sobre 2. ¿Sí?
Y entonces puedo hacer lo mismo. Me queda una integral inmediata con respecto a u, saco el 1/2 afuera, y la integral de u a la 10 es u a la 11 sobre 11 más c. Medio fea queda, pero bueno. Entonces esto queda 2 por 11, 22, por u elevado a la 11, y u era ese trinomio. ¿Sí? Y entonces, bueno, así queda. Feíta, pero ¿qué le vamos a hacer? Esperen que le voy a hacer el cuadrito. ¿Estamos? Entonces, en eso consiste el método de sustitución, ¿sí? En buscar la forma de transformar la integral que no es inmediata en una inmediata con una nueva variable, ¿sí? Fíjense en la C. La C ya la pueden hacer ustedes. ¿A quién les parece que conviene llamar u acá? Acá está re a la vista. ¿Cuál? X cuadrado menos 5x más 6. Exactamente. Esta, u. Y entonces, porque en su derivada, cuando yo derive, me va a aparecer 2x menos 5, que es lo que tengo acá. O sea, esto es el diferencial de u, ¿sí? Y entonces me queda la integral del diferencial de u sobre u, y entonces esto lo puedo integrar como 1 sobre u diferencial de u. Y esta es una integral inmediata, ¿sí? Y entonces, bueno, me queda el logaritmo natural, esa ya está prácticamente resuelta, ¿sí? Pero hay que mirar, a ver, ustedes se van a empezar a preguntar, profe, ¿cómo me doy cuenta cuál es u? Ni les digo cuando veamos integrales por parte que hay que ver quién es u y quién es diferencial de b, que ya es o del otro método que nos falta. No hay una regla, o sea, no hay una fórmula que yo les diga, miren tal cosa y ese es u. No, hay que mirar la función y ver, bueno, cómo se transforma en inmediata esta función. Si tengo una función y su derivada o parte de su derivada, bueno, me conviene llamar a la función u y en el diferencial me va a aparecer la otra parte, ¿sí? Entonces, la idea es ver la función y a partir de ahí poder buscar. No siempre la primera opción es la correcta. Intentan con u y ven que no aparece el diferencial o no le puedo dar la forma a todo con respecto a u. Entonces, bueno, así no, digamos, voy por otro camino, ¿sí? Muy bien. Bueno, arranquen a ver. Bueno, el D es bastante... En el D conviene llamar u a lo que está dentro de esta raíz, x cuadrado menos 1, ¿sí? Porque en el diferencial me va a aparecer 2x de x, que tengo acá arriba una parte, ¿sí? Pero no les quiero decir en todos a quién llamar u, porque ustedes tienen que intentar buscarlo, porque si no, ahí está el secreto del método, digamos. ¿Está? Entonces, como no tenemos apuro tampoco con esto, tenemos tiempo, el lunes lo vamos a volver a ver. El lunes vamos a hacer la primera hora de la guía, o sea, vamos a terminar integrales por sustitución. Quiero que ustedes intenten hacer estas. Y bueno, y todo lo que haya quedado de integrales. Vamos a ver método de integración por partes el lunes, en nuestra primera hora de clase. Y en la segunda hora de clase sí ya vamos a empezar a charlar y a conversar del parcial. Total, después a la siesta tenemos esa opción del taller también para seguir resolviendo, porque nos pidieron que solo una hora demos de preparación para el parcial. ¿Está? Para eso está el taller, digamos, de la siesta. ¿Estamos? O sea que intenten. ¿Está bien? Y después vemos que sale y que no. ¿Sí? Esperen que voy a detener la grabación.